Ahora sí, entonces le pasamos la palabra a Francisca Indira Cabrera Araya, de Chile, para que nos pueda contar un poquito su experiencia. Perfecto, gracias. Gracias por la invitación también. Ahí escuché que se generaron algunas expectativas, pero poder cumplirlas con la presentación que tengo a continuación. No sé si se va a presentar desde acá la PPT que Si compartí. querés, sí, presentá la voz directamente. Perfecto, entonces la voy a poner compartir para empezar la presentación. No, como ya han ido mencionando, ¿cierto? Hay varios elementos que hemos ido compartiendo. Ahí creo que se ve, ¿cierto? Ahora se ve. Si querés ponerlo en modo presentación, así la vemos mejor. Pero ya se ve la imagen. Ahí está perfecto. Ahí sí. Tal como han ido presentando, ¿cierto?, las distintas experiencias desde el Ministerio de Educación en Chile, hemos declarado que actualmente nos encontramos en una transición paradigmática, ¿cierto?, en el marco normativo. Esto porque vamos transitando desde una educación integradora, ¿cierto?, a una educación inclusiva, y por eso vamos a presentar ahí cómo desde las políticas públicas se ha generado una transición paradigmática, ¿cierto?, para avanzar a la construcción de comunidades educativas inclusivas. En primer lugar, bueno, tal como me presentaron, soy Francisca Cabrera, soy coordinadora nacional de atención a la diversidad, y ya eso le da como una pista, ¿cierto?, a cómo el país se ha ido transformando en dejar de entender, como mencionaban anteriormente, ¿cierto?, que la educación especial es la responsable de generar la transformación del sistema, ¿cierto?, a comunidades educativas inclusivas o hacia la educación inclusiva. Desde atención a la diversidad, ¿cierto? Estamos, como en el ministerio, visualizando el cómo se va uniendo, ¿cierto?, la modalidad de educación especial con otros programas que son parte del ministerio, en este caso con estudiantes, ¿cierto?, que tienen talento académico o altas capacidades, con estudiantes extranjeros, con estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, y cómo también desde una concepción de diversidad más amplia, ¿cierto? Vamos empujando prácticas y políticas que van transformando, ¿cierto?, el sistema educativo. Con respecto a nuestro marco normativo, ¿cierto?, tenemos varios elementos que les voy presentando uno a uno y sus aportes. En primer lugar, tenemos el decreto, ¿cierto?, o perdón, la ley de inclusión, en donde la ley de inclusión nos permite dar garantías en el acceso. Para también dar garantía en el acceso, ¿cierto?, tenemos una ley que es la ley miscelánea, en donde se fijan eh, cupos para estudiantes con discapacidad en particulares pagados, en establecimientos particulares pagados del país. Para poder asegurar la participación tenemos el Decreto Supremo 170, que es un decreto supremo de subvenciones, que también ahí en Chile, ¿cierto?, tenemos una subvención por estudiante que nos permite, en este caso, ¿cierto?, dar subvención a estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Para la permanencia tenemos el 2023 la ley de autismo. Para el progreso en la trayectoria educativa tenemos dos decretos que son el 83 y el 67, y a partir de ahora, ¿cierto?, voy a ir haciendo énfasis en cada uno de estos marcos normativos y cuáles son sus aportes a la construcción de comunidades educativas inclusivas. Contarles también que la modalidad de educación especial es una modalidad transversal en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que se van mezclando en Chile distintas modalidades. Por ejemplo, en las escuelas regulares nos encontramos escuelas que tienen la modalidad de educación regular en conjunto con la modalidad de educación especial. Y en nuestras escuelas, ¿cierto?, tenemos los programas de integración escolar, que actualmente están presentes en 6.259 establecimientos y que equivalen al 56% de la totalidad del sistema educativo. O sea, ahí tenemos estas dos modalidades mezcladas, ¿cierto?, que permiten que hoy en día tengamos una mayor presencia de estudiantes con discapacidad, ¿cierto?, en el sistema regular con programas de integración. Los programas de integración funcionan dentro de los cursos, y las horas de apoyo se van asignando al curso, ¿cierto?, en su completitud, aunque las subvenciones vayan por estudiante. Igual eso lo voy a profundizar en un momento.
escuelas especiales de discapacidad, que son solo 500 establecimientos y que representan el 4,5% de la totalidad de establecimientos en el sistema, y las escuelas y aulas hospitalarias, que son 76 en total y que corresponden al 0,7% del sistema educativo. O sea, ahí en primer lugar tenemos que, como país, la modalidad de educación especial tiene estos tres tipos de respuesta educativa en el sistema, ¿cierto? Y que entre ellas van generando o se van articulando y fortaleciendo para poder garantizar el cuidado de las trayectorias educativas. Y acá tenemos una imagen, ¿cierto?, de un spoiler de lo que ha ido pasando. Ya después de 13 años de implementación de los programas de integración, sucede que los estudiantes, ¿cierto?, que han recibido los apoyos durante toda su trayectoria educativa están llegando a la educación superior. Aquí tenemos el caso de un estudiante con parálisis cerebral que logró puntaje nacional en la prueba de admisión a las universidades, y que tenemos ahí un montón de mitos, ¿cierto?, que se van derrumbando en el sistema, en donde claramente se asocia, ¿cierto?, la parálisis cerebral a la discapacidad intelectual muchas veces, y que tenemos a estudiantes que han logrado completar su trayectoria con éxito y poder lograr, ¿cierto?, exactamente lo mismo que sus pares sin discapacidad. Con respecto a la ley de inclusión actualmente elimina los procesos de selección. Antes en el sistema existían pruebas o entrevistas que lograban que las escuelas seleccionaran a sus estudiantes. Hoy en día eso ya en el país no existe, poniendo fin a la discriminación en la selección y a la discriminación socioeconómica también, porque antes el sistema, dependiendo del acceso, ¿cierto?, de cada una de las familias, podía acceder a ciertos tipos de establecimientos que tenían copagos. Hoy en día no se permite el cobro de copagos en el sistema, ya que, como les decía, tenemos un sistema de financiamiento por estudiante, por voucher por estudiante, en donde se le da una subvención específica, y eso permitía, ¿cierto?, que existiera lucro en la educación en el país, y con esta ley, ¿cierto?, se busca eliminar por completo el lucro en la educación. Protege los derechos de los estudiantes, mejora la educación pública, se promueve la participación de los estudiantes con discapacidad en el sistema. O sea, también ahí es un aporte importante, ya que al no seleccionar, ¿cierto?, los estudiantes ingresan, igual que cualquier otro, a la educación regular. Aparte de eso, garantiza la gratuidad en el sistema educativo y implementa mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de la ley por medio de la evaluación y seguimiento. Por otro lado, para garantizar el acceso, ¿cierto?, tenemos la ley 21.483, que garantiza el porcentaje de cupos para estudiantes con discapacidad en establecimientos particulares pagados, y este cupo es un 5% de la matrícula. Igual, dentro de todo, en el país actualmente hay alrededor de 600 establecimientos particulares pagados. Por lo tanto, esto también es un elemento importante, porque no tenían, ¿cierto?, en estos establecimientos las normativas que sí existían para el sector público. Entonces, con esto también se equiparan un poquito los derechos de las personas con discapacidad. También tenemos, ¿cierto?, políticas que aseguran la participación. Como les decía acá, el decreto 170 es el decreto que garantiza una subvención específica para estudiantes con necesidades educativas especiales, y que permite la apertura en el sistema de los programas de integración, ¿cierto?, que les contaba que esta respuesta mezclada entre la escuela regular y la educación especial, en donde se incorporan estudiantes con discapacidad en escuelas regulares y en donde se contratan profesionales para atender a los cursos completos. O sea, los apoyos son para la comunidad educativa completa, ¿cierto? Y en donde se fomenta este cambio paradigmático al establecer ciertas políticas que han funcionado con un modelo de integración y que han sido efectivas para el sistema. Esto ha ido empujando al país a avanzar hacia una educación inclusiva. Entonces, también ahí la reflexión que hacemos como ministerio es que muchas veces pensamos que avanzar hacia la educación inclusiva implica que se acaba la integración y comienza la inclusión. Nosotros lo entendemos como algo más de transición, y por eso también el título de esta presentación, en donde ambos paradigmas van a coexistir por un momento, yo creo, bastante largo. Hoy en día en el país tenemos escuelas que son mucho más inclusivas, otras que son más integradoras y otras que son segregadoras. Por lo tanto, estamos en una transición en donde el deber del Estado también es acompañar, ¿cierto?, desde las políticas públicas y desde su implementación, para que vayamos transitando de un modelo a otro, pero entendiendo también que no es que se acabe uno y empiece otro, sino que es algo mucho más complejo que eso.
El decreto también nos ayuda, ¿cierto? Como les decía, a entregar una subvención adicional por cada estudiante con discapacidad y con necesidades educativas especiales, y que esta subvención está destinada a fortalecer el apoyo pedagógico, ya que esta subvención permite contratar por cada curso que tiene, ¿cierto?, apertura al programa de integración, equipos multidisciplinarios especializados que incluyen profesionales como educadores diferenciales, asistentes de la educación que pueden ser psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, coeducadores sordos, intérpretes en lengua de señas. O sea, se dota a los establecimientos de un equipo multidisciplinario amplio que permite el poder diversificar la enseñanza y tener espacios, que yo creo que eso es lo fundamental también de este decreto, en donde da espacios de planificación colaborativa y de coenseñanza entre los profesionales de las asignaturas en conjunto con los profesionales del programa de integración. Entonces, en conjunto, ¿cierto?, planifican la enseñanza, promoviendo la diversificación de la enseñanza y el acompañamiento del aula, pensando, ¿cierto?, en el diseño de prácticas educativas que piensen en toda la diversidad de estudiantes, no tan solo, ¿cierto?, en una experiencia educativa para el estudiante con necesidades educativas especiales o para el estudiante con discapacidad, sino que para el curso en su totalidad. Y aquí en el cuadro, ¿cierto?, que se ve en la diapositiva, vamos viendo cómo desde el año 1 de implementación del programa de integración se ha ido incrementando en un 203% hasta el año 2024 la matrícula de estudiantes con discapacidad. Aquí hago la diferencia, ¿cierto?, de los estudiantes con discapacidad, que son los que hoy en día tienen una presencia mayor en la educación regular, y que eso también ha ido transformando la modalidad de educación especial, porque aquellos que antes estaban en las escuelas especiales de discapacidad hoy están en los programas de integración, y aquellos que estaban sin escolaridad en sus casas hoy en día están en las escuelas especiales de discapacidad. O sea, las escuelas especiales de discapacidad han ido transformándose en un espacio que atiende, ¿cierto?, a estudiantes con discapacidad severa, múltiple, ¿cierto?, y que antes no tenían la posibilidad de acceder a una respuesta educativa dentro del sistema educativo chileno. Otro elemento normativo que fortalece la permanencia en la escuela es la ley 21.545, ley de autismo, en donde hemos ido visualizando, ¿cierto?, que la incorporación de estudiantes con discapacidad al sistema también ha hecho que dentro de las escuelas existan mayores capacidades diagnósticas y mayor articulación con el sistema de salud en el país. Por lo tanto, se van identificando, en este caso, mayor cantidad de estudiantes que presentan diagnóstico de trastorno al espectro autista, y nos fuimos dando cuenta, ¿cierto?, que tenían una problemática específica que los expulsaban de los distintos establecimientos por elementos asociados a la condición que presentaban. Por lo tanto, esta ley previene la deserción escolar, prohibiendo la expulsión de por características asociadas al diagnóstico, entendiendo también que esto nos lleva a avanzar hacia un entendimiento de que la conducta, ¿cierto?, no está separada del desarrollo emocional. Por lo tanto, se establecen a partir de esta ley la continuidad, ¿cierto?, de las trayectorias educativas y dispositivos de gestión en los establecimientos que permiten el acompañamiento emocional y conductual, y protocolos de actuación ante desregulaciones emocionales y conductuales. Esto ha sido fundamental también porque, si bien es una ley que nace a partir del diagnóstico de trastorno al espectro autista, esto en las comunidades ha ido ampliándose a, sobre todo post pandemia, ¿cierto?, estudiantes que presentan dificultades de salud mental, ¿cierto?, o dificultades socioemocionales que requieren un acompañamiento emocional específico, y que, ¿cierto?, presentan desregulaciones emocionales que muchas veces se ven reflejadas en comportamientos más como agresivos, ¿cierto?, pero que finalmente tienen un origen emocional que es necesario mirar desde los establecimientos educativos. Otro elemento importante también, y aquí en las normativas anteriores mencionadas, ¿cierto?, se habla de elementos o de integración e inclusión en conjunto, o sea, y mirando como el discurso de la política pública, esta transición ya estaba como acuñada desde el marco normativo, y esta norma es la primera ley que habla de la construcción de comunidades educativas inclusivas de manera como tajante, ¿cierto?, que es eso hacia donde queremos avanzar como país. Por lo tanto, ese es uno de los aportes también fundamentales de esta ley.
Y por último, fortalece la capacitación, que era algo que también nombraban, indicando que es el Estado el responsable de ofrecer acciones de formación para ir, ¿cierto?, capacitando a, como mencionaban también desde las experiencias en Argentina, a los docentes de educación regular en la atención, ¿cierto?, a la diversidad, no tan solo de estudiantes autistas, sino que a la diversidad en general. Por último, tenemos dos políticas, ¿cierto?, que aseguran el progreso en la trayectoria educativa. Tenemos el decreto 83, que fija criterios de adecuación curricular, y ahí me quedó igual, pero el otro es el decreto 67, que asegura la diversificación de la evaluación. Ambos en conjunto, ¿cierto?, dan garantías en el progreso de la trayectoria educativa, ya que establecen criterios de adecuación, pero también la importancia de la diversificación en la evaluación y el avanzar hacia evaluación formativa. Ambos decretos permiten que los establecimientos también generen planes de evaluación, generen reglamentos de evaluación y reglamentos, ¿cierto?, que permitan avanzar hacia una atención integral, hacia la diversificación, ¿cierto?, de la enseñanza, y en el pensar la diversidad como la norma dentro de los establecimientos y no como la exclusión. Ese es como el marco normativo que nos ha permitido avanzar, ¿cierto?, en distintos elementos. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado con respecto a los avances, ¿cierto?, con este marco normativo? Entre el 2015 y el 2024, la matrícula de estudiantes con discapacidad aumentó en un 110% en el sistema. Por lo tanto, actualmente, ¿cierto?, tenemos la gran mayoría de los estudiantes matriculados en la educación regular, ¿cierto?, con programas de integración, y que nos ha permitido también avanzar hacia trayectorias educativas completas en el sistema educativo. Durante el mismo periodo se registra un incremento del 52% de estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter transitorio en el país. Estas necesidades educativas también se atienden en los programas de integración y corresponden a trastorno del lenguaje, déficit atencional, algunos elementos asociados al desarrollo cognitivo, entre otras, ¿cierto? Pero el fuerte, ¿cierto?, de este programa como política pública fue asegurar que las personas con discapacidad pudiesen incrementar su trayectoria educativa y poder estar presentes en el sistema de educación regular. Por lo tanto, esto nos ha permitido que la educación regular se consolide como el espacio principal de estudiantes con discapacidad, dejando de lado, ¿cierto?, en el país la asociación de que los estudiantes con discapacidad solo van a las escuelas especiales. Hoy en día en Chile, ¿cierto?, su espacio educativo principal es la escuela regular. En el año 2022, el 93% de los niños y niñas con discapacidad en edad de escolaridad en educación básica asistía a la escuela, teniendo solo un 7% de estudiantes que no asistía, ¿cierto?, a los establecimientos, y un 81% de los estudiantes que tenía la edad para estar en educación media lo estaba. Por lo tanto, se ha avanzado significativamente en la escolaridad, ¿cierto?, de las personas con discapacidad. Otros avances en el marco normativo, ¿cierto? Según el BID, que lanzó un estudio del 2022, Chile lidera en América Latina la cobertura de estudiantes con discapacidad entre 6 y 11 años, y se destaca por tener la menor concentración de estudiantes con discapacidad en escuelas especiales en comparación con otros países de la región. Hoy en día la matrícula de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares es de alrededor de 158.000 estudiantes versus 40.000 que están en escuelas especiales. Por lo tanto, la mayor concentración, ¿cierto?, hoy en día del estudiantado con discapacidad es en las escuelas regulares. Por otro lado, la desvinculación escolar de estudiantes con discapacidad ha disminuido un 37%, pasando de un 2,6% en 2015 a un 1,6% en el 2024, que representa exactamente la misma cantidad de desvinculación, ¿cierto?, que sus pares sin discapacidad. Hoy día hemos logrado en el país, con todas las políticas y prácticas, ¿cierto?, reducir la brecha entre estudiantes con y sin discapacidad al momento de hablar de la culminación de trayectorias educativas. Por lo tanto, eso, ¿cierto?, es un gran logro que nos plantea también grandes desafíos para poder seguir avanzando en las trayectorias educativas de personas con discapacidad. Y la culminación, ¿cierto?, de trayectorias escolares ha permitido que las personas con discapacidad ingresen a la educación superior. Por lo tanto, aquí se viene, ¿cierto?, el gran desafío para lo que viene, ¿cierto?, si ya hemos logrado avanzar en las trayectorias educativas a nivel escolar. Nuestro desafío hoy en día es garantizar el acceso, la permanencia y la participación efectiva en la educación superior de las personas con discapacidad,
ya que al tener, ¿cierto?, todos los apoyos para poder completar sus trayectorias escolares, hoy en día nuestro desafío es poder garantizar que continúen con estos apoyos y estos ajustes en la educación superior. Con eso culmino mi presentación. Muchísimas gracias, Francisca, por la presentación.